Rápido, por eso les digo rápido. 5 litros de bolemia, 2 litros y medio de volumen plasmático, de 50. ¿Siguen? ¿Cuánto es el 10% de eso? 250 mililitros de pérdida de plasma. Ya me va a activar la liberación de vasopresina. O bien un poco, un 6% de la bolemia. ¿Sí? Si dije 5 litros de bolemia, 6 por 5, 30, 300 mililitros de sangre. ¿Ah? ¿Cuándo pierdo 300 mililitros de sangre? Algo no es un trauma, no choqué. Yo no saco. Una bolsita, la bolsita tiene 500 mililitros. Así que una donación de sangre es esto. Es una pérdida de volumen de un 6%, 10% de la volumen. Y en esa situación voy a tener liberación de antidiurética. Por más que me están sacando sangre, la osmolaridad queda igual. Porque no es que me sacaron más líquido que sodio, que soluto. Llevo todo en la misma proporción. ¿Sí? Entonces, fíjense que estos centros integradores cumplen esa función. Recibir señales de 2 o más lugares diferentes para integrar la respuesta y que los niveles de vasopresina sean adecuados para normalizar tanto el volumen como los movimientos, lo más rápido posible, lo más eficientemente posible. ¿Y cómo se hace ese cambio de volumen? Si lo sensa el barroreceptor. ¿De alguna forma? Claro, porque es, no es que deja de descargar, el barroreceptor está siempre descargando. Entonces cambia la frecuencia de descarga de acuerdo al volumen que va sensando que está pasando. Entonces si sensa que pasa menos volumen, ya le envía la señal al núcleo del tracto solitario y el tracto solitario informa al hipotálamo. Mientras tanto, ese paciente que va a tener taquicardia, porque es la respuesta rápida, nerviosa. Y en unos minutos, horas posteriores, vamos a ver el efecto de esa liberación de vasopresina o antidiurética a nivel renal. ¿Sí? Que va a implicar que disminuya la liberación. ¿Sí? ¿Y qué más me va a pasar? Probablemente tenga sed. ¿Ah? ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Bueno, eso con una disminución del 10% del volumen. Disminución. Después tenemos que el aumento de presión arterial media, ¿está bien? Sensado a través de los vasoreceptores y sensado a través de los mecanorreceptores atriales ventriculares, ¿qué va a hacer? ¿Qué información va a llevar al hipotálamo? ¿Que se libere o que no se libere vasopresina? Que no se libere. Entonces fíjense cómo el aumento de volumen me está condicionando que no se libere. Y si hay aumento de volumen y la osmolaridad aumentó, bueno, va a haber liberación, algo de antidiurética, pero no tanto como si el volumen plasmático fuera normal. Se están integrando las dos células. Y ahora lo vamos a ver eso en un gráfico. Así que para los dos lados va, o estimula o inhibe. Y acá hay una tercera señal que interviene, que es una señal hormonal también, que se produce cuando se activa el sistema renina-angiotensina. Esa angiotensina también tiene efectos a niveles centrales. Va a influir en la sensibilidad de estos núcleos para liberar más o menos vasopresina. La angiotensina también me está informando cuánto volumen hay, porque es la que se libera cuando disminuye el volumen. Bueno, esta angiotensina 2 en realidad es la responsable de la sed.
es nuestro comportamiento de ir voluntariamente a buscar agua y tomar. Elegir agua, en vez de elegir a lo mejor otra bebida isotónica. Necesitamos volumen. Bueno, ¿seguimos? Vamos ahora a la secreción propiamente dicha, ya vimos la integración, vamos a la secreción propiamente dicha de hormona antidiurética. Entonces acá tenemos los dos núcleos, los cuales ya entonces recibieron información de varios lugares, de los osmoreceptores, pero también información periférica a través de las aferencias desde el núcleo del tracto solitario y a través de la angiotensina. ¿Sí? Bien, esos axones transcurren por la neurohipófisis y se produce la liberación de vasopresina o antidiurética sangre. Bueno, fíjense, estas neuronas poseen actividad eléctrica fásica que depende de las propiedades de la membrana. Nuevamente medio como los osmoreceptores, ¿sí? Cada tanto hay apertura de canales que permiten la despolarización de la membrana y la liberación de hormona antidiurética. Según el tipo y la cantidad de señal que reciben de los otros estímulos, esa frecuencia de despolarización va a aumentar o va a disminuir. Si la neurona se despolariza más frecuentemente, se va a liberar más neurotransmisores. Acuérdense que el potencial de acción no cambia la amplitud. ¿Está bien? De manera que cuando se estimula más una neurona, yo lo veo a través de un aumento de la frecuencia de descarga, no de la amplitud del potencial de acción, porque la amplitud es siempre la misma. Eso es el código neural. Mientras más frecuentemente se despolariza, más frecuentemente en la terminal axónica se abren los canales de calcio, voltaje dependientes, entra calcio y se produce la exocitosis del neurotransmisor. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces acuérdense, señales periféricas, osmolaridad, volumen, presión, angiotensina 2. Es todo lo que van a integrar estos dos núcleos. El estímulo más sensible para la liberación de vasopresina es el aumento de osmolaridad plásmica. Y fíjense este gráfico, en donde vemos que un pequeño aumento de osmolaridad, fíjense, de 290 a 300 más o menos, fíjense en cuánto cambia la cantidad, ¿lo ven?, de antidiurética. En 290. 290 de osmolaridad, tengo esta concentración de antidiurética en sangre. Acá tengo 310. Si la osmolaridad va de 290 a 300, que tampoco es tanto, ¿sí?, fíjense cuánta vasopresina se libera, ¿sí? Y fíjense la liberación de antidiurética en función de la volemia. La volemia tiene que disminuir para que se libere. Pero fíjense, una disminución del volumen en un 10% prácticamente no me genera cambio. Ya cuando el volumen disminuyó un 20%, fíjense, tengo un poquito más en sangre. Pero nunca el cambio que se ve con la osmolaridad plasmática. Por eso decimos que el principal estímulo, o el estímulo más sensible, es la osmolaridad, el aumento de la osmolaridad plasmática. Pero no es el único. Eso les tiene que quedar en claro, porque a veces hizo osmolar y listo, no pasó nada. ¿Y el volumen? Bien, son redundantes. Tengo varias formas, varios vías para mantener los parámetros dentro del rango normal. Bueno, efectos de la vasopresina. Principal efector, el riñón, haciendo una acción antidiurética. Bueno, esto ya lo saben, ¿no? A través de un receptor tipo B2 para la hormona antidiurética, es un receptor de membrana. La antidiurética ahora creo que les puse acá tienen la estructura, son péptidos, lo mismo que la oxitocina. Por lo tanto, el receptor es un receptor de membrana.
acoplado a proteína G, que determina un aumento de AMP cíclico. Ese aumento de AMP cíclico determina que las vesículas que contienen las acuaporinas migren hacia la membrana apical y que por lo tanto la célula del túbulo colector se vuelva permeable al agua. ¿Tá? Bueno, hay otros receptores para antidiurética, los B1, pero bueno, están en otras localizaciones y llevan a un aumento del calcio intracelular. Muy bien. Acá tienen que recordar cómo se manejaba el agua a nivel del nefrón. Esta porción inicial era una reabsorción obligatoria de casi un 70% del agua por un mecanismo osmótico. Se absorbía sodio, glucosa, aminoácidos y demás. Atrás se absorbía el agua. Las descendentes de Henle, como el intersticio acá ya empieza a ser concentrado, hay más soluto en el intersticio que adentro del túbulo. Por lo tanto, también empieza a salir agua. En el ascendente ya el túbulo es impermeable al agua y estaban las bombas. Sodio, potasio, cloro, que reabsorbían cloruro de sodio hacia el intersticio, pero el agua quedaba en la luz tubular. Y finalmente, bueno, en el distal, ahora vamos a ver que el que se va a mover es el sodio, en realidad, regulando el volumen, ¿sí? Ya que se reabsorbe sodio y atrás se va a reabsorber agua. Pero el único lugar en donde reabsorbemos agua sola, agua independiente de sodio, era en el colector. Siempre y cuando el colector se vuelva permeable al agua. Y eso es lo que hacía la hormona antidiurética. Si no hay antidiurética, el túbulo colector tendría que estar pintado de rosa. ¿Está bien? Impermeable. Y se pierde toda esa cantidad de agua que llegó al distal. Si hay antidiurética, el túbulo se vuelve permeable, el agua se reabsorbe por un mecanismo osmótico debido a que el intersticio es concentrado. ¿Está bien? Sí. Pero había un nivel bajado en la antidiurética. Sí, cuando tenés, por eso, depende de la osmolaridad. Los niveles de antidiurética, ahora vamos a ver otra imagen, están no detectables cuando tenés una osmolaridad de 270 por debajo. Ahí ya no tenés nada de antidiurética, si no, habría reabsorción. Vos estás con una osmolaridad muy baja, tenés un exceso de agua. Y tenés un rango, que ahora lo vemos en un gráfico, entre más o menos 280 y 300, 310, que es la parte con una pendiente positiva de esa recta. Ya luego tenés una secreción máxima, ¿sí? De antidiurética. Además que eso no se valida. Tengan en cuenta que el mecanismo de unión de la antidiurética receptor genera un segundo mensajero que de alguna manera amplifica la señal, ¿sí? Entonces, una cantidad máxima de antidiurética va a mantener el epitelio permeable durante relativamente bastante tiempo, ¿sí? Recién cuando estos niveles disminuyan y el receptor no se active, estas vesículas van a volver a internalizarse. ¿Está bien? Bueno, acá es donde actúa la antidiurética. Bien. Y recordar eso, que para que la antidiurética cumpla la función era esencial el intersticio medular concentrado. Es decir, tenía que estar funcionando bien esta bomba, porque si no, no hay un intersticio de entre 300 y 1200 milimoles por litro. Además del cloruro de sodio, ¿qué otro componente formaba este intersticio? La urea. La urea. Así que también tiene que haber una concentración importante de urea. Por lo tanto, acá está representado lo de la urea. Por lo tanto, en los túbulos renales la antidiurética aumenta la permeabilidad del colector al agua y a la urea. Parece que la urea se reabsorbía en esa porción final del colector, pero además aumenta la actividad de estas bombas
en el asa gruesa del Henle, permitiendo un mayor pasaje de cloruro de sodio desde el túbulo al intersticio. Bien, acá está cuando hay un aumento de la osmolaridad y cuando hay una disminución de la osmolaridad. La antidiurética también tiene efectos, como ven acá, sobre otros tejidos, glándulas sudoríparas, sobre las arteriolas, generando un aumento del tono vascular, por eso se la denomina vasopresina, y a nivel del sistema nervioso central, generando esta sensación de sed, ¿sí? Simultáneamente con la angiotensina. Bien. Fíjense, a medida que los niveles de antidiurética plasmática aumentan, el flujo urinario disminuye, pues lo mismo, la diuresis disminuye, los mililitros de orina producidos disminuyen y aumenta la concentración o la densidad de esa orina, porque la misma cantidad de solutos, fíjense, esto por ahí es algo que a lo mejor les aclara muchísimo. El riñón tiene que excretar una cantidad fija de solutos, ¿sí? Y esa cantidad fija de solutos va a estar diluida en un mayor o menor volumen de agua. Y ese volumen de agua que se excreta por orina está regulado por la antidiurética, ¿sí? Por eso, cuando el volumen de diuresis aumenta, la concentración disminuye en forma prácticamente proporcional, ¿sí? Porque la cantidad de soluto que se excreta permanece siempre constante. Bueno, y cuando no tengo antidiurética, la concentración, la osmolaridad, cuando no tengo antidiurética más aumenta. No, acá está al revés. Osmolaridad urinaria, acá está al revés. Máxima. No, disminuye. Está bien, disminuye y aumenta la osmolaridad. Está bien, cuando no tengo antidiurética, la osmolaridad es mínima, ¿sí? Y el volumen es máximo. ¿Está bien? Esto lo vamos a ver vamos a hacer un laboratorio de concentración y dilución de la orina, para ver cómo cambian los volúmenes y las densidades cuando tomamos mucho líquido o cuando no tomamos, ¿sí? Lo vamos a hacer y van a ver cómo se notan muy claramente los cambios. Bueno, y acá lo que les quería mostrar era, a ver, háganlo ustedes. Observe el gráfico. Dice volumen plasmático y variaciones de los niveles de antidiurética. Bueno, ¿miraron el gráfico ya? Variables. ¿Qué variables tiene este gráfico? Bien. Concentración de vasopresina. La A esa de adelante quiere decir arginina vasopresina. ¿Sí? ¿La pone la A o no la pone? Bien. Osmolaridad, vasopresina y volumen plasmático. Este es un típico gráfico de 3 variables. ¿Sí? En donde para analizarlo, siempre tienen que analizar 2 variables y dejar la otra constante. Y recién ahí después cambiar o dejar la vasopresina o la osmolaridad constante y cambiar la tercera variable. ¿Sí? Miren el otro ratito y a ver cuáles de estas 3 variables son parámetros regulados. La osmolaridad y la volemia. Bien. Bien. ¿Puede describir lo que ocurre cuando la osmolaridad plasmática aumenta? ¿Qué ocurre? En relación a la concentración de la hormona, a medida que aumenta la osmolaridad plasmática, aumenta la secreción de antidiuréticos. Muy bien. ¿Estamos todos de acuerdo? Eubulimia y hiper son distintas
tres distintas situaciones. Exacto. Tres distintas situaciones de la tercera variable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para introducir esa tercera variable en el análisis? Compare la liberación de antidiurética ante distintos volúmenes plasmáticos. ¿Sí? ¿Y ahí qué podrían decir? A una molaridad plasmática normal, o sea, acá fijamos, por ejemplo, la molaridad plasmática. Compare la liberación de antidiurética a distintos volúmenes de plasma. Por eso tenés que dejar fija la otra variable. Bueno, a ver. Por ejemplo, en una molaridad plasmática normal, entre 290 y 300, Sí. la liberación de antidiurética es mucho mayor en un estado hipovolémico Perfecto. que en un estado euvolémico hipervolémico. Bien. ¿Y eso cómo lo podés explicar? De acuerdo a lo que vimos de regulación de los Se lo dejo a parámetros. alguien más esa parte. A ver, ¿la siguieron? ¿Estaba bien? Que sí es- Que para una, se fijan una de dos molaridad y ven cuántas supresinas se liberan en cada Claro, una de las se libera situaciones. supresión para aumentar el volumen. ¿Sí? Bien, en el caso de donar sangre, donde perdemos volumen, sin cambio de osmolaridad, las estructuras hipotálamos casi siguen activando por el cambio de volumen. ¿Sí? O lo otro que podrían decir, Entonces que hay más estímulo en el caso del hipovolémico, por ejemplo. claro, ¿eh? Tenés el estímulo del volumen sumado al estímulo de la osmolaridad. ¿Sí? Bien. O la magnitud de liberación de antidiurética o el cambio, porque yo acá les preguntaba, compare la liberación de antidiurética a distintos volúmenes de plasma. En un individuo hipovolémico, ante un aumento de la osmolaridad plasmática, vamos, pónganle de acá de 280 a 285. Ante un aumento de 5 miliosmoles por kilo de osmolaridad, el cambio de vasopresina es mucho mayor para el mismo cambio de osmolaridad en un individuo normovolémico o hipervolémico. ¿Sí? Eso tiene que ver con el sensado que hace el hipotálamo de varias variables al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, tienen que tener en cuenta que la variación o la liberación de antidiurética va a estar controlada no solo por la osmolaridad, que es el principal estímulo, sino también va a depender del estado o del valor del volumen plasmático de ese paciente o del estado de hidratación de ese paciente. ¿Está bien? Entonces, en este gráfico uno puede ver la interrelación de esas tres variables. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, pasamos al sodio ahora. Hablamos del agua. Hablamos de la osmolaridad, que al final dijimos que el sodio era el principal determinante de la osmolaridad. ¿Sí? Bien. Sin embargo, pequeños cambios de volumen, como por ejemplo cuando hay una sudoración profusa, ¿sí? Ahí tenemos un cambio de volumen relativamente pequeño, ¿sí? Menor a los 200 mililitros, ¿sí? Sin tanta pérdida de soluto. Entonces, ante un cambio pequeño de volumen, en realidad lo que cambia es la osmolaridad plasmática. Tenemos ahí todo el desarrollo teórico que hicimos hasta ahora. En el caso de una transfusión, o hagamos una donación de sangre, ahí sí vamos a tener ya un cambio de volumen importante, o de más del 10%. ¿Sí? Y vamos a ver que en esas situaciones el sensor está particularmente asociado a efectos que lleven a retener sodio, porque secundariamente esa retención de sodio va a llevar a retención de agua. ¿Mm? Mientras que en el caso anterior, la antidiurética hace retención de agua libre, agua sola, sin soluto, porque si no, no estoy modificando la osmolaridad.
¿Sí? Bueno, entonces, esto era para que recuerden del sodio filtrado, otra vez, una reabsorción obligatoria en el proximal, un 25% en el asa ascendente de Henle y un 10% en el túbulo distal, primera parte del colector, facultativo, dependiendo de la situación de la volemia del paciente. Bueno, siempre la excreción fraccional de sodio es menor al 1%. Y esto ténganlo en cuenta para cuando comen sano, ¿sí? Que uno puede excretar más sodio, pero sin embargo, la excreción fraccional siempre va a ser menor al 1%. Es decir, que lo que no se excretó queda dando vuelta en la sangre. Y eso va a determinar una mayor retención de agua. Por eso se les prohíbe las comidas con abundante sal a pacientes hipertensos. Es una forma de aumentar la volemia. No se preocupen que esto lo van a ir machacando varias veces. Bueno, la reabsorción facultativa de sodio en el túbulo distal está mediada ¿por quién? Por la aldosterona. Bueno, vamos a hablar un poquito de la aldosterona, a ver qué hace. La aldosterona es el principal mineralocorticoide producido en la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal. ¿Está bien? Mineralocorticoide, ¿qué quiere decir esa palabra? A diferencia del glucocorticoide, que es el otro producto de la corteza suprarrenal, que es el cortisol. Ese lo vamos a ver cuando veamos ácidos grasos, lípidos, glucosa. ¿Qué quiere decir mineralocorticoide? Vamos a ver si con el transcurso del desarrollo le encontramos un significado. Fíjense, la síntesis es a partir de quién? ¿Se ve? Del colesterol. Se sintetiza a partir del colesterol. Todas las hormonas de la corteza suprarrenal derivan del colesterol. Por distintos pasos enzimáticos cuyas enzimas son expresadas selectivamente en cada una de las regiones. ¿Sí? La glomerulosa, los mineralocorticoides, la fascicular, cortisol y la reticular, los andrógenos. Pero son todos derivados del colesterol. Son todos esteroides. Esteroides de la corteza. Esteroides de la corteza que regula el metabolismo mismo. Eso quiere decir mineralocorticoide. ¿Sí? Entonces va a regular qué elementos inorgánicos, el plasma, el sodio y qué el potasio. Son los dos parámetros que va a regular la aldosterona. ¿Sí? Bueno, el paso limitante es la formación de la pregnenolona, que se forma en todas las capas, mediado por una colesterol desmolasa o citocromo P450 side chain cleavage. Esto quiere decir el SCC. Si no, colesterol desmolasa. Están ubicadas en el retículo endoplásmico liso, en la mitocondria. Así que fíjense, son muchas reacciones que van primero al retículo endoplásmico, después pasa a la mitocondria, sale, vuelve. De manera que la síntesis de todas estas hormonas esteroideas demora un tiempo. ¿Sí? No es como tener la vasopresina ya fabricada en una vesícula y cuando viene el estímulo se libera. Cuando llega el estímulo empieza la síntesis de la hormona esteroidea. Así que el tiempo que tengo que esperar para ver el efecto de alguna de estas hormonas es un poco mayor que, por ejemplo, para el caso de la vasopresina. Entonces acá podemos ver claramente cómo en la regulación de la presión arterial teníamos un reflejo vasoreceptor que se instala una respuesta en minutos, segundos, minutos, un efecto mediado por el cambio de volumen a través de la vasopresina, que es una hormona peptídica ya sintetizada, que solamente hay que liberar la sangre para hacer su efecto, donde vamos a tener el efecto en minutos, 20, 30 minutos, y una vía hormonal
que cuando llega el estímulo, recién se empieza a fabricar la hormona. Por lo tanto, el efecto lo voy a ver en horas. ¿Estamos? Y fíjense cómo vamos cubriendo todo un espectro de tiempo importante para volver a regular o volver a encajar ese parámetro desviado en su rango normal. Bueno, de este paso limitante, fíjense, bueno, se necesita oxígeno, se necesita ATH, ¿y qué otra cosa se necesita? La ACTH. ACTH después la vamos a ver, en particular con la síntesis de cortisol, pero les quiero mencionar algo con respecto a la zona glomerular, que ahora vamos. Acá en esta tablita, fíjense que están los principales productos de la corteza adrenal, ¿sí? Todos, o, por ejemplo, no es que solamente la aldosterona tiene acción mineralocorticoide, hay otro producto que también tiene acción mineralocorticoide, pero mucho menos potente, ¿sí? La deoxicorticosterona, que también se produce en esa síntesis. Y después tenemos productos con actividad glucocorticoide, de los cuales uno habla del cortisol, pero la corticosterona también tiene algo de actividad glucocorticoide. Entonces, todo un pool de productos que se producen en la corteza suprarrenal que van a tener tanto acción mineralocorticoide como glucocorticoide. Y piensen que todos los iones de colesterol tienen algunas modificaciones de hidroxilación o de grupos ceto en alguno de los residuos de los anillos, pero que básicamente son moléculas bastante parecidas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que puede haber en algún momento alguna unión cruzada a receptores de uno u otro grupo. Otra cosa que tienen que mirar, entonces, una es la actividad mineralocorticoide, la actividad glucocorticoide. Fíjense, el cortisol es el principal glucocorticoide, pero tiene algo de actividad mineralocorticoide. Cuando los niveles de cortisol son normales y el individuo tiene niveles de aldosterona normales, es la aldosterona la que cumple la función mineralocorticoide. Pero si el paciente tiene una patología que lleva a que los niveles de cortisol estén muy elevados, puedo empezar a ver efectos mineralocorticoides debido al cortisol. ¿Va? Entonces, tengan la idea que son moléculas parecidas cuyos receptores pueden pueden unirse las moléculas a uno u otro receptor, y de acuerdo al receptor al que se unan, vamos a ver el efecto en los tejidos blandos. ¿Sí? Bueno, lo otro que tienen que ver es esto, es la concentración. ¿Cuál es el que tiene la mayor concentración en sangre? El cortisol, ¿sí? Y es el que más se produce. La zona fascicular también es la más amplia en esa corteza. Y la cantidad de aldosterona y la producción diaria de aldosterona es mucho menor. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se regula la secreción de aldosterona? 3 señales controlan la secreción de aldosterona y están en orden de importancia. La principal, la angiotensina 2, el potasio plasmático y la ACTH, con la salvedad de que la ACTH controla principalmente el trofismo, es decir, que esa célula mantenga expresados sus genes de viabilidad, ¿sí? La síntesis de aldosterona ante un aumento de ACTH es transitoria y luego desaparece. Es decir, no vamos a tomar a la ACTH como el principal estímulo de liberación de aldosterona. A eso, el principal estímulo es la angiotensina 2 y el aumento de potasio plasmático. Pero la ACTH se necesita para que la célula esté viable.
funcional, como un elemento esencial. Hay otros mediadores que inhiben su liberación.